Hola, hola. Pura vida. Sí, el profe Seguir, otra vez. Hoy te traigo una historia diferente. La vez pasada hablamos sobre la vaca y sobre la gente terca y testaruda, ¿recuerdan? Pues resulta que hace mucho tiempo, en 1818 para ser exactos, un chiquito que se llamaba John comenzó a coger las cositas que no eran de él, a tomar lo que no era de él, a robar, como llaman ahora. Pues resulta que en la escuela se robaba las maquinillas, se robaba los lápices, se robaba todo lo que se encontraba. Incluso a veces se robaba hasta la merienda de los compañeros y se iba por allá atrás y se la comenzaba a comer. Los compañeritos se daban cuenta de lo que hacía John, pero se quedaban calladitos. No decían nada porque le tenían miedo a John, no sé, no hallaban cómo decirle, pensaban que la maestra hacía enojar, pensaba que John les iba a pegar, no sé por qué, pero no le contaban a nadie. Y resulta que John comenzó a darse cuenta que él podía robar y que los demás se iban a quedar calladitos. Entonces John comenzó a robar y a robar y a robar más y más y más. Y llegó al colegio y cuando estaba en el colegio ya no robaba maquinillas y lápiz de color, ya se robaba calculadoras, le metía la mano en el bolso a la profe, le robaba el dinero a la profesora. ¿Sí? Ya comenzó a hacerse un problema John y comenzaban a perderse las cosas del aula. Imagínate las cosas del aula. Entonces resulta que John, conforme pasaba el tiempo, comenzó a robar y comenzaba a hacerlo más rápido, más rápido. Entonces robaba súper rápido y la gente no se daba cuenta que él había robado. Y él salía y se iba para la soda y comenzaba a comprar cosas de comer. Y se iba para el súper y compraba cosas y llevaba a la casa. Y la mamá siempre lo felicitaba porque le llevaba cosas de comer. Aún sabiendo que John no tenía dinero. ¿De dónde cogía? ¿De dónde agarraba John? Fíjate. Pero bueno, John se hizo grande y se fue haciendo cada día más grande. Y un día lo tomaron preso la policía. Entonces cuando lo llevaban preso, comenzaron a alzar la lista de todo lo que se había robado John desde que estaba en la escuela, desde que estaba pequeñito, luego en el colegio. Todo se lo comenzaron a sumar. Y como era la primera vez que alguien iba a pagar por robar, recuerda que era 1818, ¿sí? No existían los carros, la gente andaba a caballo, los que tenían caballo. Imagínate, las carreteras eran de tierra, barriales, pasaban en lugares chapulines las carretas con bueyes. 1818, ¿sí? Pues resulta que entonces el juez, el señor juez, decidió que iba a condenar a John a muchísimos años de cárcel. Imagínate, ¿verdad? Eso se puso, pero ¡guau! Iba a condenar a John. La primera vez que condenaban a alguien y le iban a sumar desde todo lo de la escuela, lo del colegio y todo lo que se había robado. Porque también robaban en el supermercado, fíjate. Y como nadie decía nada, todos se quedaban calladitos, John seguía robando. Y cuando John estaba frente al juez, resulta que pidió que le dieran la oportunidad de ir al servicio. De ir al servicio a orinar, que se estaba orinando. Que necesitaba ir de una vez porque se orinaba en la sala, en la corte. Entonces lo llevaron con un policía a orinar. Pues resulta que John se escapó por una ventana. Y cuando el policía le avisó al juez, todos los policías se fueron detrás y trajeron un perro. Pero un perro bravísimo.
y le dieron una prenda de John. El perro lo olió y salió ese perro corriendo. Corriendo detrás de John. Comenzó a seguir. Se fue por detrás de la corte. Allá lo alcanzó y estaba el muelle. Y el perro que va a morder a John. Y John que salta al agua. Y comenzó a nadar y a nadar y a nadar. Y se vinieron los policías y agarraron las armas. ¡Pum, pum! Comenzaron a disparar al agua. No apareció. El juicio era en la tarde, estaba oscuro y no se supo más de John. Pues resulta que John, a como pudo, medio nadando, resulta que una bala le atravesó la pierna y entonces le dolía un montón y la sangre y la cosa y venían los tiburones y John, a como pudo, se agarró de un barco, del ancla del barco, y comenzaron a subir el ancla y el barco se comenzó a ir. Sonó. El pito del barco se llama claxon. Comenzó a sonar el claxon. Y entonces John se subió al barco. Pero iba herido. Y no podía decirle a nadie. Y no tenía tiquete. Y no tenía habitación. No tenía ropa. No tenía nada. Entonces, dentro del barco, lo único que John sabía hacer era robar. Entonces, dentro del barco comenzó a robar. Robó ropa, maletas. Incluso se encontró con una caja fuerte que tenía unos diamantes. Y como tenía los diamantes, John se los robó. Cuando el barco llegó, después de un mes de andar por el agua, el barco llegó a Estados Unidos. Llegaron los policías de Estados Unidos. You're welcome, mister. Y él se quedó viendo para todo lado. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Y entonces él se quedó viendo. Y se quedó viendo para todas partes y vio una tienda. Entonces el almacén decía Smith. Entonces él dijo, My name is John Smith. Oh, John Smith. ¿Y usted qué hace? Y se quedó viendo para todas partes los policías y el corazón. Tum, 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 tum. Se le iba a salir el corazón. ¿Y usted qué hace? ¿Y yo qué hago? I'm doctor. ¿Doctor? ¡Wow! ¡Hey! Y comenzó a llamar a todas las personas. ¡Tenemos un doctor en el barco! ¡Había un doctor! Y él... ¡No haga bulla! Hasta se cayó. ¡No haga bulla! Y entonces le dice, ¿cómo no haga bulla? ¡No haga bulla! Por favor. Porque yo vengo de otro país. Vengo a conocer acá. Y no conozco a nadie. ¿Y usted para dónde va? Y John, ¿Para dónde va? Y él, piensa John, piensa. ¡No! ¡Piensa! ¿A dónde llega el último tren? El último tren. El último tren llega allá, a un lugar que se llama el punto final de la tuna. ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Porque yo voy para el punto final de la tuna. ¿De verdad? Pero ahí hay un doctor muy viejito. ¡Claro! Y entonces le dice el policía, el doctor Roger. Mi amigo, claro, doctor Roger. Y entonces se despidió del policía y se fue con sus maletas para el tren y se fue hasta el último lugar donde llegaba el tren, al punto final de la tuna. Allá llegó, como llevaba los diamantes que se robó en el barco, compró una casa, compró un caballo, una carreta, compró unos bueyes. Y la gente le preguntó, ¿y el vecino? ¿Qué hace el vecino? Yo soy doctor. ¡Oh, doctor!
mi hija está muy enferma. Y él, eh, oh, sí, lo que pasa es que no traer nada de medicamentos. Pero usted, doctor. Oh, pues claro, yo soy doctor. Uh, entonces usted puede revisar a mi hija. Y él, bueno. Y entonces vino la hija y la hija le dolía mucho la cabeza. Pero mucho, muy demasiado. Entonces agarró. Como le dolía tanto la cabeza. Aquí hay uno. Agarró el lapicero, le hizo una y le dio de receta paracetamol, acetaminofén. Vaya para que le curen. Tome acetaminofén, sí, por 2 semanas, 3 veces al día. Y la muchacha se curó. No sabemos cómo, pero se curó. Y entonces la gente en el barrio, en el pueblo, comenzó a decir, ¡oh, súper buen doctor! Vaya donde John, súper buen doctor. Y entonces llegó un señor, imagínate, le dolía el estómago, tenía una pelota en el estómago. Y John, acetaminofén. Toma acetaminofén por 2 meses, 3 veces al día se va a curar. Y el señor se curaba, fíjate. Oiga, y así comenzó a llegar todas las personas. Incluso se enfermó la esposa del sheriff, del policía, del capitán del pueblo. Y llevó la esposa. Y él, doctor, sí, mi esposa está muy enferma. Ujú. ¿Qué tiene su esposa? Duele mucho la garganta, no puede hablar. Cuando tose, sale sangre. Oh, ay, qué tirada. Y se acordó que había un doctor viejito, ¿recuerdan? Entonces fue con el caballo, le preguntó al doctor que si él hacía examen de sangre, le dijo que sí, y mandó a la señora a que le hiciera el examen de sangre. El doctor estaba muy viejito, muy viejito. Y entonces resulta que la señora fue donde el doctor y el doctor mandó un hijo de él con los resultados. Y entonces le pregunta, ¿y qué dice ahí? Dice abuelo que vaya. Y entonces fue en el caballo. Ah, vea, la señora está muy maleta, muy maleta. La señora tiene una infección. Tiene... Y entonces él le decía, ¿de verdad? ¿Y qué le daría a usted, doc? Ay, yo le daría penicilina, le daría... Y el otro apuntando. Y apuntó toda la receta y se la llevó de la policía y la esposa se curó. Y entonces John era súper bueno. Entonces venían de otros pueblos a visitar a John. Y así pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y resulta que John se casó, tuvo 2 hijas y era el doctor del pueblo. Y llegaba una mujer embarazada con dolores, acetaminofén. Otro le dolía la panza, acetaminofén. A otro le dolía el pelo, acetaminofén, porque no conocía nada más. Solo acetaminofén. Se cortaba una pierna, acetaminofén para todo el mundo. Y la gente se curaba. Bueno, a otro le dolía mucho el estómago porque tomar acetaminofén 3 meses, o sea, hello. Pero bueno, así logró John llevar una vida que había empezado como una mentira y cada vez se iba haciendo más grande. Pues resulta que cuando pasó el tiempo, John se fue haciendo más grande, más viejito. Y resulta que un día John fue al servicio. Y cuando fue al servicio descubrió que todo el servicio estaba lleno de sangre. John tenía cáncer. Y John se iba a morir. Pero se iba a morir de que estaba muy mal.
Entonces resulta que John llamó a su esposa en la noche. Le pregunta al doctor primero, doctor, ¿cuánto tiempo queda de vida? Y le dice, bueno, si usted nunca ha fumado, si nunca ha tomado, si siempre ha hecho deporte, si siempre se ha portado bien, ¿le queda de vida? Sí, ¿cuánto, doctor? ¿Cuánto? 15 días. ¿What? Pero tan mal estoy. Sí, muy mal, doc, muy mal. Qué madre. Entonces llamó a la esposa y le dice, mi amor, me voy a morir. Vean mis princesas, me voy a morir. A las hijas. Lo único que yo les pido es que cuando yo me muera, no dejen que me rompan los otros doctores de la policía, sino que me agarren, ¡pum!, de una vez. En aquel tiempo no había cementerio. Que me metan en el hueco de una vez. Sí, mi amor, sí, pero no, mi amor, no te vas a morir. Claro que sí iba a morir. Y John se murió. Pues resulta que cuando se murió, llegaron los de la policía a revisar al doctor que se murió en la casa, que hacer un papel ahí, levantar un acta que había que presentar en el gobierno. Y entonces dice que se van a llevar el cuerpo. Y ella, no, John no quiere que se lleve el cuerpo, John. Ay, ahorita se lo traigo. Cuando se llevan el cuerpo, comienzan a revisarlo y ven que tiene el balazo, ven que se le había hecho una enfermedad por el balazo, por el agua, y que se parece a un ladrón que en el otro lado del mundo andaban buscando. Cuando hacen los estudios y comienzan a averiguar, ya estábamos en el 1900. Y entonces descubren que era el famoso que tanto había robado, que tanto había hecho cosas malas al otro lado del mundo. Y a la hija, a la esposa, a todos los familiares, le quitaron las propiedades, le quitaron todo lo que tenían. Los caballos, la granja, todo lo que tenían. Entonces al final de esta historia, por más que John trató de ocultar que él había hecho cosas malas, al final siempre salió a la luz. Por eso, nosotros solo tenemos que hacer cosas buenas. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos hacer cosas malas. Porque por más que te escondas, por más que pienses que nadie se da cuenta, por más que pienses que te la jugaste, que te salvaste un chorro, adivine qué. Primero, hay alguien que siempre te ve, que te las apunta ahí en el cielo, ¿sí? Y después, tarde o temprano, las cosas van a salir y te van a descubrir. Por eso tenemos que tratar de ser buenos. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que acá en la página tenemos los principios para aprender a tocar flauta, las canciones más sencillas. No importa la edad que tengas. Si ya estás pensionado y quieres aprender, estos videos son espectaculares para eso. Y si estás empezando, si estás en la escuela, si estás en el cole, apenas para refrescar, para seguir ahí. Más adelante vamos a tocar canciones súper más chivas. El Titanic, no sé. Un montón de canciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao.